Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y nuestro tema de esta mañana, nuestro culto racional. El culto, amados hermanos, es por definición una manifestación física, pero a la vez espiritual, de respeto, de devoción, de temor y de amor por lo sagrado. Cuando se rinde culto a Dios, amado hermano, este debe ser hecho en forma voluntaria, con toda reverencia, acorde con sus demandas y con la razón. Es claro, amado hermano, que usted necesita su razón para poder rendir culto a Dios, porque usted debe comprender en forma lógica lo que está haciendo en el culto, porque es su máxima expresión de entrega, de adoración a Dios. Cuando estudiamos lo que es la palabra culto, es comúnmente utilizado este término en nuestras reuniones. Todo cristiano contemporáneo sabe lo que es un culto. Es una reunión y es aceptado que en el ámbito religioso se realicen cultos. Inclusive las falsas religiones también hacen cultos. Al hablar de culto, amado hermano, viene a su mente seguramente la reunión de los discípulos del Señor, que tienen el propósito de dar el atributo de alabanza y adoración a su Dios. Pero tal vez usted en esta mañana quisiera preguntarse de dónde viene este vocablo culto, cuál es el origen del culto. Bueno, el término culto, amado hermano, proviene de un término griego, latreia, y en su significado más puro hace referencia a un acto o un servicio de adoración a lo que usted considera sagrado. Al igual que términos como paristemi y yagios, el término latreia significa adoración a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando buscamos en las versiones más antiguas del Antiguo Testamento que fueron traducidas al griego, y estudiamos libros como Levíticos en su traducción al griego, vemos que en Levíticos se emplea este mismo término latreia para referirse a las ceremonias prescritas en la ley de Dios. Cada una de las reuniones donde los antiguos israelitas se reunían era un culto para adorar a Dios, para ofrecer sacrificios, para ofrecer todos tipos de ofrendas de paz. Y por tanto una latreia era la reunión de los santos de Dios en la antigüedad. Así que el término culto, amado hermano, llega a formar parte del lenguaje común sacerdotal y tiene una relación directa a las ofrendas, a los sacrificios rendidos a Dios. Era del común lenguaje para todo sacerdote convocar a culto en la antigüedad para presentarse ante Dios, para honrarlo y para buscar su favor y la expiación de sus pecados. Cuando adentramos más en el sistema de sacrificios de la ley, el culto sacerdotal, amado hermano, era parte integral de la adoración. En todos los aspectos de la vida de todos los religiosos, de los judíos, estaba relacionado con el culto, como fue hecho evidente por el escritor de Hebreos. Acompáñeme a Hebreos capítulo 9, verso 6. Y así están dispuestas las cosas, dice el escritor. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El oficio del culto en el antiguo Israel era un acto público, dirigido por sacerdotes levitas y realizado según la forma prescrita por Dios en su ley, en el lugar donde Dios había establecido. En Hebreos capítulo 9, verso 1 se confirma, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Así que vamos decantando, el culto era la reunión de los santos desde la antigüedad, era dirigido o presentado por un sacerdote. El culto se realizaba en el santuario terrenal y el culto tenía el único propósito de exaltar a Dios. La parte esencial era la adoración a Dios.
Y por eso el culto cobró gran relevancia en toda la nación de Israel y estaba restringido exclusivamente al Dios de Israel. Él debía ser exaltado, solo Él debía ser honrado y adorado por su pueblo. Solo a Él debían ofrecerse sacrificios en culto a su gloria. Así que las ofrendas y los sacrificios estaban presentes y tal vez llegaron a ser la parte central del culto, y por eso usted ve que casi cuando usted estudia los actos de liturgia judía, siempre en la antigüedad el hecho principal era el sacrificio, pero el sacrificio era una parte del culto, porque con el tiempo vemos cómo era acompañado el culto con las oraciones sacerdotales. No sencillamente llegaba el sumo sacerdote, sacrificaba el animal y se iba. No, primero había una oración a Dios. Y después, más tarde, se presentaba el sacrificio. Cuando fue construido el templo o el tabernáculo, empezó también a introducirse en el culto el cántico de salmos, de himnos espirituales. Y eran realizados en el santuario, como ocurrió durante la dedicación del templo de Salomón. Allí vemos ya todos los elementos de un culto, los que usted ve en el día de hoy, donde hay alabanza, adoración, donde usted presenta ofrendas al Señor, donde hay un sacerdote que está meditando sobre la palabra. Y estos elementos se vieron reunidos en el culto por excelencia, el culto de dedicación del templo de Salomón a Dios. Si usted me acompaña a Segunda de Crónicas, capítulo 5, versos del 1 al 3. Dice la escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 1: acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel. Entonces estamos viendo un culto, un lugar sagrado, un lugar con todas las cosas santas, un gran tesoro dedicado al Señor. Y Salomón reúne, esto es, hay una reunión del pueblo santo de Dios en Jerusalén, a los ancianos y a todos los príncipes de las tribus, a los jefes de la familia de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, que es Sión. Y entonces viene el objeto principal del culto, que era en ese momento el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. De cómo es trazable todo lo que llamamos culto aún en la antigüedad. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para fiesta solemne del mes séptimo, y vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes. Aquí viene el sacrificio. En todo culto hay un sacrificio, hay una ofrenda dedicada a Dios. Usted hoy lo da a través de alabanza, a través de adoración, a través de su contribución, a través de su presencia misma. Es un sacrificio. Sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras, e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veía desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas, aquí viene otro elemento importante del culto, mire que ellos lo practicaban y nosotros también.
y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, vienen los instrumentos, y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Al rendir culto a Dios en la forma correcta, su agrado se manifestó en el pasado con una teofanía. Esto es una manifestación de Dios. Pero hoy nuestro Dios ha prometido que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Como se describe en el verso 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 5, luego que ellos rindieron culto a Dios, llegó un momento donde no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, porque por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Así que vemos cómo un culto atrae la presencia de Dios. Vemos que cuando se realiza un culto conforme a la ordenanza bíblica y conforme a los elementos bíblicos, Dios está allí en medio de su pueblo. Así que todas las cosas del culto giraban en torno a Dios. Y el propósito del culto, el objeto del culto, era exaltar la gloria de Dios. Un culto no se hace para exaltar a un hombre. Un culto no se hace para hacer que un hombre sea famoso o una mujer sea famosa. Un culto tiene el único objetivo, propósito de adorar la gloria de Dios. El lugar donde celebraban el culto era muy importante. Según la ley de Dios, amados hermanos, no podía rendirse culto en cualquier lugar. El culto en la antigüedad debía rendirse en el lugar que Dios había escogido para hacer culto. En Deuteronomio capítulo 12, verso 5 se nos dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. El culto se hace donde Dios establece. Muchas personas dicen: yo me puedo reunir en cualquier lugar, debajo de un árbol. No, hay un lugar específico. Y posterior a la destrucción del templo, muchos pensarían: bueno, dejó de hacerse culto, porque usted y yo sabemos que con el tiempo Israel se desvió y Dios permitió la invasión de los babilonios, y los babilonios destruyeron el templo de Salomón. Pero no se dejó de hacer culto. Luego que el primer templo judío fuera destruido, aparecieron una serie de lugares, y a su retorno, después de la reedificación del templo, se amplió el concepto del culto a las sinagogas, como hoy lo hacen los judíos ortodoxos, aquellos que inclusive no creen en el Señor. Ellos aún se reúnen en lugares consagrados llamados sinagogas. Allí empezaron a reunirse en las provincias alejadas. Los que podían venir hasta Jerusalén venían al templo, pero los que no se reunían en sinagogas. Y era necesario por lo menos 10 varones para poder fundar una sinagoga. 10 hombres. Por eso es importante que los hombres participen en el culto. Allí se reunía el pueblo en las provincias. Y así fue una constante la realización del culto mediante la reunión de los santos en el lugar establecido por Dios. Porque el culto, amados hermanos, es una ordenanza, pero también debe ser el deseo de los fieles reunirse para dar culto a su Creador. Cuando avanzamos un poco más y llegamos al tiempo ya de la iglesia primitiva, la ordenanza de reunirse para celebrar culto a Dios
también se vio en esa iglesia naciente. En Hechos capítulo 20, verso 7 dice: el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Hoy. Es el día en el cual el Señor venció la muerte, resucitó. Y por eso nosotros celebramos culto el primer día de la semana. Así lo hacía la iglesia primitiva y está registrado en las Escrituras, en múltiples pasajes. Pero he tomado Hechos 27 para que usted pueda tener una referencia bíblica de por qué nos reunimos el día domingo y no el Shabbat o otro día. Eso lo hacen todavía algunas culturas judías, pero nosotros no conmemoramos la muerte del Señor, sino la victoria del Señor sobre la muerte. Esto es el día domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos. ¿Quiénes se reunían en la iglesia primitiva? Como nosotros, los discípulos. ¿Qué hacían los discípulos? Partían el pan, conmemoraban, recordaban la obra de Cristo, que es lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Y también había palabra, como esta mañana. Y Pablo les enseñaba, siempre tiene que haber palabra en el culto. Habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Pero este era el sentido y ha sido el propósito siempre cuando la iglesia se reúne: rendir culto a Dios, tal y como acontece aún en nuestros días. Hoy nosotros tenemos un lugar donde la iglesia es convocada, este santuario para la iglesia bíblica Manantial de Fe, y aquí nos convocamos para reunir culto a Dios en su santuario, donde la iglesia local, conformada por cada uno de los creyentes verdaderos, esto es de ustedes, se reúne en asamblea santa y rinde culto con todos los elementos. Alabamos a Dios, adoramos a Dios, sabemos que su presencia ya está en este lugar y en nuestros corazones. Sabemos que aquí hay una palabra que va a vivificar nuestras vidas. Lo hacemos como hoy, el primer día de la semana, honrando el mandamiento bíblico del Señor. La verdadera iglesia siempre rendirá culto a Dios y se reunirá como congregación, porque así está escrito en Hebreos capítulo 10, verso 25: no dejando de congregarnos. No podemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay gente que se dice cristiana, pero toma la costumbre de no venir al templo. Eso no es de cristianos, eso no es bíblico. Eso está fuera del propósito, de la voluntad y de la ordenanza divina. Es una orden, pero también tómelo como un privilegio el poder venir al templo, tener un lugar donde venir a encontrarse con sus hermanos y a rendir adoración a su Dios. El objeto del culto ha sido Dios y es lo más importante en el culto. Sin Dios, en un culto no tiene sentido hacer una reunión o un culto. La Biblia registra que el primer mandamiento de la ley dado por Dios a Moisés instaba al pueblo a rendir culto y a honrar solo a Dios. Acompáñenme a Éxodo capítulo 20, versos 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es exclusivo nuestro Dios. Él no acepta, Él no permite, Él no tolera, Él no compartirá su gloria con nadie. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí viene lo que Dios no permite: ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que el culto solo puede rendirse a Dios. Hoy sabemos por la historia bíblica que los israelitas desobedecieron la ley. Ellos se apartaron de este mandamiento y del objeto principal del culto, que era adorar al Dios de Israel, y rindieron culto a todo tipo de dioses. Por ejemplo, es algo bien curioso.
Las mujeres del antiguo Israel rindieron culto a una deidad babilonia que llamaban la reina del cielo. Para los babilonios, la reina de los cielos era una deidad maternal, una mujer comparada con la luna, dedicada y relacionada a la familia y a la fertilidad. Y resulta algo extraño, pero a la vez impactante, cómo los católicos romanos en nuestros días le han dado el mismo título a María, la Madre de Jesús. Ellos dirigen su oración, ellos dirigen su veneración, ellos exaltan y adoran a una mujer, María, a quien llaman curiosamente la Reina del Cielo, como lo hicieron los babilonios y los antiguos israelitas. ¿De dónde sacamos esta afirmación, tal afirmación? ¿Cómo puede usted decir eso, pastor? La Escritura lo dice en Jeremías capítulo 44, versos 15 en adelante. Dice: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Parnos, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has dado es en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo. Derramémosles libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Es algo que hacían ellos y ponían su fe en esa Reina del Cielo. Amados hermanos, la Biblia es enfática en declarar que no podemos dar ni rendir culto a Dios diferente que al Dios de la Biblia. Debemos adorar como dijo el Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás, quien le pidió adoración para entregarle la gloria de los reinos. Cada vez que usted se sienta tentado, atraído, incitado, invitado a adorar a alguien diferente a Dios, recuerde las palabras del Señor en Mateo capítulo 4 verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro Dios demanda una adoración y un servicio exclusivo a Él. No solo las mujeres adoraban a la Reina del Cielo. Los antiguos israelitas llegaron a rendir culto a los Baales, a Acera, inclusive a los ángeles, como ocurrió con el rey Manasés, quien no solamente se atrevió a rendir culto a estos falsos dioses, sino que introdujo sus imágenes en el templo mismo de Jerusalén. Acompáñenme al segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos por fuego. Mató a sus hijos, los ofreció en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agüeros. Todavía hay por ahí cristianos que miran agüeros. Ay, que la luna está creciente, que la luna está decreciente. Es que el horóscopo dice. Sí, gente que actúa de la misma forma. Cada vez que un cristiano se mete en el misticismo, en el ocultismo, en el espiritismo, está abriendo una puerta de par en par para que todos estos demonios puedan entrar a su vida. Hermano. Amados hermanos, no tenemos el permiso bíblico, no tenemos el estímulo espiritual
para tener conexión alguna ni con la reina del cielo, ni para adorar a falsas deidades, ni a los santos ángeles de Dios, porque hay gente que le ora a los ángeles. Parecería algo increíble, pero aún en nuestros días hay gente que adora y que ora a los ángeles. Ay, ángel de mi guarda, guárdame y líbreme. No, no, iglesia. Nosotros debemos adorar solo a Dios. En Romanos capítulo 1, verso 25 se nos enseña: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mire, cuando usted abre su oído a alguien que supuestamente viene a hablar de Dios, pero que lo que dice está en contraposición a la Biblia, cuando usted hable sus oídos y su corazón, entonces usted está cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esto es lo que hoy abunda en el mundo: culto a falsas deidades, las falsas religiones como los hinduistas, los budistas, los espiritistas, los místicos. Adoran y dan culto a doctrinas de demonios, abandonando al Dios verdadero. Y por eso Dios ha entregado a este mundo. ¿Quiere saber por qué este mundo está así como está? Porque el hombre ha dado más credibilidad a las criaturas, esto es, a los falsos dioses, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles y a toda esa cantidad de gente falsa que hay en el mundo, en lugar de darle crédito a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando alguien le da crédito a las criaturas en lugar que al Creador? Pasa esto. Acompáñeme a Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es el abandono de Dios. Cuando hay una mente que se enfoca en creer en lo que no es de Dios, que no viene de Dios, cuando hay una mente que se enfoca en recibir lo que es contra la palabra, entonces Dios abandona. Y por eso usted ve este mundo que lo que más lo caracteriza es la inmoralidad sexual. Están abandonados a sus pasiones que son vergonzosas, pues aún sus mujeres, y esto es algo que está abundando en nuestros días, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Por eso hay tanto lesbianismo en este mundo, porque Dios ha abandonado a esas personas a pasiones vergonzosas. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Es que es natural que un hombre y una mujer estén, se amen, sientan atracción. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron. Es un fuego que enciende, que envuelve en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. El homosexualismo es algo vergonzoso a la luz de las Escrituras. Entonces continúa el verso 27 de Romanos 1, recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Por eso tanta enfermedad, parte del juicio de Dios por extraviarse, por no honrar al Creador en lugar de darle culto a las criaturas. Mas nosotros, amados hermanos, solo daremos culto al único que es digno, a nuestro Dios, quien reina soberanamente desde su trono en el cielo. Pero ahora bien, cuando rendimos culto a Dios, desde luego que lo hacemos con el alma. Cuando usted viene aquí, usted viene inspirado por su alma, usted quiere venir, en su corazón está el deseo de venir. Pero también cuando usted rinde culto a Dios, lo hace con su cuerpo. Con su cuerpo, con sus bocas, ustedes entonan cánticos y alaban a Dios. Para rendir culto a Dios no solamente está el alma, sino también su cuerpo involucrado en todo momento. En la antigüedad, amados hermanos, cuando se iba a rendir culto al Dios verdadero, siempre había una ofrenda en sacrificio, esto es, un cuerpo. No había culto si no había un cordero o un toro o un macho cabrío. Si no había un cuerpo allí para ofrecer, no había culto. Así también nosotros,
cuando nos reunimos para celebrar culto, como sacerdotes presentamos delante de Jehová un cuerpo, el cual es rendido en sacrificio. Pero la diferencia con el antiguo pacto es que nosotros no presentamos un cuerpo muerto o un animal muerto en su altar, sino que nosotros en la gracia presentamos nuestros cuerpos vivos ante Dios. Dios demanda, iglesia, en la gracia que sus sacerdotes, y nosotros somos un pueblo santo, un real sacerdocio. Cada uno de nosotros oficia como sacerdote. Y cuando viene a rendir culto no presenta un cuerpo extraño, un cuerpo ajeno, ningún cuerpo sustitutivo, sino que presenta su propio cuerpo en sacrificio vivo, pero también santo, y por eso es agradable a Dios. Como escribió Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El presentar su cuerpo como un sacrificio a Dios, el presentarlo vivo y santo, llega a ser agradable a Dios y es su verdadero culto racional. Más allá de las elaboradas oraciones, más allá de las intrincadas notas y canciones, Dios espera que usted presente su cuerpo en sacrificio, un cuerpo vivo, pero también santo. Pero que también lo haga en forma racional. Una cosa es asistir a un culto sin sentido, sin propósito y en forma inconsciente. Usted está aquí, pero su mente está lejos. En ese momento usted no es un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios, porque lo santo es aquello que está dedicado, aquello que tiene exclusividad hacia su deidad. Pero cuando usted viene aquí con su cuerpo, pero su mente está afuera, usted ya no es un sacrificio vivo y santo, porque está compartido, su mente está en otro lugar, está divagando. Y entonces Dios no se agrada de ese sacrificio. Es muy importante cuando rendimos culto poner razón, poner la lógica y nuestra mente renovada para darle honra a nuestro Dios con nuestro entendimiento lógico. Lo hacemos cuando cantamos, lo hacemos con inteligencia, como dice el salmista en el Salmo 47:7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. No cantamos cualquier cosa por cantar. Imagínese, hay gente que pide que le llueva fuego del cielo. ¡Que me caiga fuego! ¿Usted quiere que le caiga fuego? Eso no es inteligente. ¿Qué pasa si le cae fuego a usted literal del cielo? Pues lo quema, lo consume y usted queda hecho un chicharrón. Más bien yo le pido a Dios que me derrame de su gracia, que me llene de su amor, que derrame de sus dones, que me llene de su espíritu. No todo lo que suena bonito es inteligente. Y no todo lo inteligente suena bonito. Se necesita inteligencia. Cuando usted ora, debe orar con inteligencia, con su razón. Salmos 49:3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Dios no quiere que cuando oremos lo hagamos sin razón. Dios no quiere que usted cante con locura. Él quiere que cuando usted cante lo haga en espíritu y en verdad, que cuando usted lo exalte, lo haga con su boca, pero también lo haga con su mente, para que pueda exaltar sus atributos, para que pueda reconocer su grandeza y su poder y su gloria con inteligencia. Dios no quiere solo palabras sin sentido, ni actos movidos por las emociones o por los sentimientos. A Dios no le interesa la insensatez,
porque Él no se complace en los insensatos, dice la Escritura. El tipo de culto que Dios demanda es racional, porque los cultos emocionales, iglesia, perduran mientras usted tiene la emoción, pero cuando se va la emoción, se va la adoración. Y no es que Dios no quiera nuestros sentimientos, claro que sí quiere nuestros sentimientos, y claro que usted tiene que ponerle sentimiento a la adoración. Pero Él desea que nuestros sentimientos sean manifestados con inteligencia y dirigidos por nuestra razón, la cual ha sido iluminada y es guiada por la sabiduría del Espíritu Santo. Una razón, iglesia, por la cual usted y yo debemos adorar con razón y dar un culto racional. Note usted que la palabra no dice de un culto emocional, sino vuestro culto racional. Habla del dominio propio, habla de la cordura y la sensatez, habla de la iluminación de Dios a nuestras mentes, porque recuerde que usted puede adorar a Dios de manera racional, porque es que usted tiene la mente de Cristo. La palabra no dice que usted tiene los sentimientos de Cristo, sino usted tiene la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 verso 16, por si se le ha pasado, se le ha olvidado. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, esto es para la iglesia, tenemos ahora en este momento la mente de Cristo. Así que, amados hermanos, si en verdad queremos ser un sacrificio agradable a Dios, es necesario que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, como presentamos nuestras almas, no como un acto incontrolado por las emociones, llevados como el viento lleva una barca sin timón, sino haciendo todo con orden, como manda la palabra, y dirigiendo nuestras acciones, oraciones y canciones con la razón de la mente renovada, según nos ha sido dada, conforme a la mente de Cristo. Al rendir culto con nuestra razón, podremos entender que es irracional no presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Es algo loco no presentar el cuerpo santo a Dios. Y llegamos a dar nuestro único y razonable culto espiritual de adoración a Dios, rindiendo todo lo que somos y dando todo lo que tenemos a nuestro Dios, que incluye nuestra mente, que incluye nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu, pero también incluye nuestro cuerpo rendido en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Gracias por seguirnos.